buenos días. Vamos a iniciar este curso básico de bases de datos no SQL. Dice Introducción Big Data, bases de datos no SQL. El almacenamiento de información es importante en las empresas integradas en la era digital, debido a que se dispone de una gran cantidad significativa de datos. Los especialistas en análisis de datos elaboran estrategias que pueden ayudar a identificar mejor las necesidades de los clientes y prever riesgos o el comportamiento del mercado. Es por eso que estas empresas saben que la importancia de administrar tanta información de sus clientes y del mercado. Por tanto, aparecen nuevas necesidades para las cuales el Big Data, que hace referencia a la administración de enormes volúmenes de datos, enfoca sus esfuerzos en procesar información con características de gran volumen, dejando de lado otros aspectos de los datos que en caso de las bases de datos tradicionales se concentran más en la integridad y no en la repetición de los datos. Para la elaboración de este componente se abordaron varios autores conocidos en bases de datos no SQL, de quienes se han citado y referenciado conceptos y ejemplos para los fines educativos de esta materia, en el entendido que el conocimiento es social y por tanto es para usarlo por quienes necesitan adquirirlo. Se espera que en este documento sea útil para todos los aprendices y lectores en general que estén interesados en acercarse a asuntos básicos de la programación de aplicaciones para servicios de la nube. NoSQL comprende una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo básico SGBDR o Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales, en aspectos importantes siendo el más destacado que no usan SQL como lenguaje principal en sus consultas. Wikipedia 2021. Los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas, normalmente no soportan operaciones join ni garantizan completamente ASIC, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, y habitualmente escalan bien horizontalmente, es decir, pueden ir aumentando la estructura de manera sencilla. Los sistemas no SQL se denominan a veces no solo SQL para subrayar el hecho de que también pueden soportar lenguajes de consulta de tipo SQL. Wikipedia 2021. Definición de no SQL. La web 2.0, donde quienes suministran el contenido son los usuarios, trajo grandes necesidades de datos e infraestructura tecnológica, principalmente para empresas como Google, Amazon y Facebook. Ellos tuvieron que buscar soluciones propias a estos problemas, enfocados en la gran cantidad de almacenamiento y el crecimiento de sistemas web con acceso a información en tiempo real, donde surgió la necesidad de proporcionar información gestionada y procesada desde grandes volúmenes de datos, debido a que las bases de datos relacionales no responden de forma adecuada a esta necesidad. Para la exigencia en tiempos de demanda, nacen las bases de datos no SQL. Se deben definir algunos conceptos técnicos de suma importancia. Primero, escalabilidad. Es la capacidad que tiene un sistema de ser configurado en software o hardware para mejorar la respuesta a las exigencias o nuevas demandas de capacidad de procesamiento o almacenamiento, conservando las mismas funcionalidades. Actualmente se utiliza mucho el término escalabilidad vertical para referirse a este tipo de escalabilidad. 2. Escalabilidad horizontal. Consiste en el potenciar el rendimiento del sistema desde un aspecto de manera global, a diferencia de aumentar la potencia de una única parte del mismo. Este tipo de escalabilidad se basa en la modularidad de su funcionalidad. Junta de Andalucía ESF, es decir, que las funcionalidades se puedan extender con la misma facilidad con la que mejoran el rendimiento y capacidad. Tercero, escalabilidad vertical y horizontal. Las bases de datos no relacionales están diseñadas para ofrecer sistemas con altas capacidades de escalabilidad vertical y horizontal.
1.2. ¿Cómo diferenciar NoSQL de SQL? Al utilizar el término NoSQL no se hace referencia a una base de datos o a un tipo de base de datos, sino que más bien es la definición de un conjunto de tipos de bases de datos que son diferentes a las bases de datos convencionales relacionales. La principal diferencia entre bases de datos NoSQL y las bases de datos relacionales tradicionales es que las NoSQL emplean una forma de almacenamiento no estructurado o de estructuras diferentes a tablas, simplificando la estructura de almacenamiento. Es así como las NoSQL pueden concentrarse en procesar grandes volúmenes de datos. A continuación se muestra una comparación rápida de las funciones de NoSQL con las bases de datos relacionales. Tabla número 1. Podemos ver tres columnas. La primera es característica, la segunda base de datos NoSQL y la tercera base de datos relacionales. Procederemos a leer cada fila de esta tabla. La primera dice desempeño, alto, bajo. La segunda fila, fiabilidad, pobre, buena. La tercera fila, disponibilidad, buena, buena. La cuarta fila, consistencia, pobre, buena. La quinta fila, almacenamiento de datos, optimizado para muchos datos, mediano o grande. Cuarta fila, estabilidad, alta, alta pero más costosa. Fin de la tabla. Comparación de las funciones de NoSQL. A continuación se presentan algunas ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos tipos de bases de datos. Las ventajas. Contrario a las bases de datos relacionales, las NoSQL están basadas en Key Value Pairs, claves de valor. Las NoSQL tienen diferentes tipos de almacenamiento, como el almacén de columnas, documentos, claves, valor de gráficos, capas, objetos en formato XML y otros modos de tipos de datos. Las bases de datos NoSQL de código abierto tienen una implementación rentable económicamente, al no requerir licencias ni hardware de alto precio. Trabajando con bases de datos NoSQL, la expansión de las funcionalidades es más fácil y más económica que usando bases de datos relacionales. En contraposición, podemos ver las desventajas que tiene NoSQL. Casi todas las bases NoSQL no admiten funciones de fiabilidad o integridad en los datos, mientras que las bases de datos relacionales sí. Las bases NoSQL no soportan las funcionalidades o restricciones de consistencia en los datos para garantizar su integridad. Es responsabilidad de los desarrolladores implementar un código propio, lo que agrega más complejidad al sistema. La falta de integridad referencial en los datos hace que no sean fiables para realizar transacciones seguras, como en los sistemas bancarios, donde la integridad de los datos es primordial. Otras formas de complejidad encontradas en la mayoría de las bases de datos NoSQL incluyen incompatibilidad con los sistemas de consultas SQL. Se necesita un lenguaje de consulta manual, haciendo los procesos mucho más lentos y complejos. Título 1.3. Tipos de bases de datos NoSQL. Dentro de las bases de datos no relacionales se encuentran distintos modelos o tipos de implementaciones. Este grupo de bases de datos no relacionales, NoSQL, desempeñan funciones para diferentes ambientes en particular y con necesidades también diferentes. Existen algunos tipos más comunes que otros, ya que están orientadas a documentos por permitir mejor escalabilidad horizontal. Macarrón 2021. Título: Bases de datos basadas en clave valor. Las bases de datos basadas en clave valor son un tipo de bases de datos NoSQL sencillo, que sirve para insertar y consultar datos. El concepto clave-valor significa que los datos se almacenan como una colección de pares clave-valor.
La clave identifica de forma única la colección y el valor que contiene los datos y se ordenan según la clave. Ejemplo: supóngase que quiere almacenar datos de una persona como su cédula, nombres, apellidos, correo y varios números de teléfono, y que por ejemplo necesita guardar los datos para las siguientes versiones. Tabla 2. Ejemplo 1 de bases de datos. Tenemos en la primera fila, dice cédula, 1 0 29 28 37 62. Y en la segunda fila, y en la segunda columna tenemos cédula 98 76 53 22. En la segunda fila tenemos nombre Juan Carlos, nombre Daniela. Tercera fila, apellidos Martínez, apellidos Vélez Lemos. Cuarta fila, correo juancho@ners.ed, correo.nala@ners.ed. Quinta fila, teléfono 315-08-17-27-3. Sexta fila, teléfono 316-827-2372. Fin de la tabla. Se toma la cédula como una especie de llave para identificar a una persona, es decir, la cédula es el identificador único para cada persona y no hay dos personas con la misma cédula. Más posibilidades. En la misma base de datos se necesita guardar datos de carros, siendo la placa lo que permite identificar a un vehículo. Entonces los datos a guardar serían placa MSR raya 13, modelo 2015, marca Mazda, tipo sedán. La base de datos sería tabla 3, ejemplo 2 de bases de datos. Tenemos dos columnas, la primera dice clave y la segunda valor. Entonces la primera fila dice personas raya cédula 10 29 28 37 62. Segunda fila, persona 10 29 28 37 62 apellidos Martínez. Tercera fila, persona 10 29 28 37 62, correo juancho@ners.ed. Cuarta, persona /10 29 28 37 62 teléfono 315 08 17 23. Otra fila, persona 10 29 28 37 62 teléfono 315 08 17 27 3. Otra fila, carro placa MSR 13. Otra fila, carro MSR raya 13 modelo 2015. Otra fila, carro MSR 13 marca Mazda. Otra fila, carro MSR raya 13 tipo sedán. Otra fila, persona cédula 98765322. Otra fila, persona /98765322 nombres Daniela. Otra fila, persona 98765322 apellidos Vélez Lemos. Otra fila, persona 98765322, correo de nala@ners.ed. Fin de la tabla. Estas bases de datos son óptimas para consultas en ambientes de respuesta rápida para aplicaciones de tiempo real como sistemas de telefonía IP o sistemas de chat. Título: bases de datos orientadas a documentos. Los SGBD con estas características son denominadas bases de datos documentales. Funcionan en el marco de la definición de un documento. La mayoría de estos SGBD coinciden en cómo se almacena la información empleando un dato estándar. Los formatos estándares más comunes o populares son JSON, BSON y XML. Se podría considerar este tipo de formato como el más utilizado en la actualidad. Título: formato XML. XML, inglés de Extensible Markup Language,
traducido como lenguaje de marcado extensible o lenguaje de marcas extensible. Es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium o W3C, utilizado para almacenar datos de forma legible. Proviene del lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos, de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML. Para estructurar los documentos grandes, a diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información. Wikipedia 2021. Título: Modelar información. Suponga que se desea modelar la información contenida en un mensaje de correo electrónico. Figura 1. Modelación de información. Esta es una tabla de código donde dice abre mensaje, edit, slash mensaje. La siguiente fila dice abre mensaje, cierra. La siguiente remitente, cierra. La siguiente nombre, cierra. Nombre del remitente, abre, slash nombre, cierra. La siguiente fila abre mail, cierra. Correo del remitente, abre mail, slash mail, cierra. La siguiente fila dice abre, slash remitente, cierra. La siguiente abre destinatario, cierra. La siguiente fila abre nombre, cierra, nombre del destinatario, abre, slash nombre, cierra. La siguiente fila abre mail, cierra, correo del destinatario, abre, slash mail, cierra. Siguiente fila abre, destinatario, cierra. Siguiente fila texto, abre, texto, cierra. La siguiente fila la siguiente fila dice abre, asunto, cierra. Siguiente fila, este es mi documento con una estructura muy sencilla, no contiene atributos ni entidades. Siguiente fila, abre, slash asunto, cierra. Siguiente fila, abre, párrafo, cierra. Siguiente fila, este es mi documento con una estructura muy sencilla, no contiene atributos ni entidades. Siguiente fila, abre, slash párrafo, cierra. Siguiente fila, abre, texto, cierra. Siguiente fila, abre, slash mensaje, cierra. Siguiente fila, abre, slash edit, guión bajo mensaje, cierra. Fin de el texto de programación. Nota tomada por Wikipedia 2021. En base de datos relacional, si se quisiera modelar esto en una base de datos relacional, seguramente se definiría una tabla para personas con atributos nombre y correo, y una tabla para los correos con dos relaciones a la tabla personal, una para el remitente y otra para el destino. Persona, nombre y correo. Correo, asuntos y texto. Sin embargo, en XML, en lugar de tener filas en las tablas, cada correo es un archivo con una estructura dada en el ejemplo. Formato JSON. Formato JSON. JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation o notación de objeto de JavaScript. Es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript, aunque debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera año 2019 un formato independiente del lenguaje. Wikipedia 2021. Número 1. Cadenas de texto. Al ser una secuencia de ninguno o más caracteres, se ponen en doble comilla como en lenguaje JavaScript, ejemplo, hola mundo. 2. Números.
Se permiten números negativos y positivos que también pueden contener parte no entera separada por puntos. Ejemplo, 654.321. Tercero, arreglos. Representan una lista con ninguno o más valores, los cuales pueden ser todos del mismo o de diferente tipo. Los valores separados por comas y el vector coma entre llaves, abre paréntesis, llave, cierra paréntesis. Ejemplo, abre llave, comilla, Luis, cierra comillas, coma, abre comilla, Carlos, cierra comillas, coma, abre comillas, Julián, cierra comillas, coma, 99, cierra corchete. 4. Booleanos. Representan valores booleanos y pueden tener dos valores, true o false. 5. Valores nulos. Representan el valor nulo, null. 6. Objetos. Son colecciones no ordenadas de paras de formas abre, nombre, cierra, dos puntos, abre, valor, cierra, coma, donde el nombre debe ser separado por comas y puestos entre corchetes. Título: bases de datos no relacionales no documentadas. Las bases de datos no relacionales documentales y su concepto de guardar la información con el modelo clave/valor. Es por eso que los documentos más comunes son el formato j.son. La diferencia radica en que el documento se almacena en una clave. Esta definición puede parecer abstracta, se explica mejor con un ejemplo. Figura 2. Representación de los datos de una persona en un documento. Abre corchete. Segunda fila. Abre comillas, nombre, cierra comillas, dos puntos, abre comillas, Juan Carlos, cierra comilla, coma. Tercera fila. Abre comillas, apellidos, cierra comillas, dos puntos, abre comillas, Martínez, cierra comillas, coma. Tercera fila. A cuarta. Abre comillas, fecha, nacimiento, fecha, guión bajo, nacimiento, cierra comillas, dos puntos, abre comillas, 1995, raya 05, raya 15, cierra comillas, coma. Siguiente. Abre comillas, edad, cierra comillas, dos puntos, 65, coma. Siguiente. Abre comillas, saldo, cierra comillas, dos puntos, 9876.134, coma. Siguiente. Abre comillas, hobby, cierra comillas, dos puntos. Abre corchete. Abre llave. Comillas, música, cierra comillas, coma. Abre comillas, fútbol, cierra comillas, coma. Abre comillas, leer, cierra comillas, cierra llave, coma. Siguiente. Abre comillas, correo, cierra comillas, dos puntos. Abre comillas, juancho@ners.ed, cierra comillas, coma. Siguiente. Abre pedidos, abre comillas, ¿no? Pedidos, cierra comillas, dos puntos. Abre llave, cierra llave, coma. Siguiente. Abre comillas, acreedores, cierra comillas, dos puntos, null. Fin del procesamiento de programación. Note cómo nombres es clave y Juan Carlos es valor, de la misma forma como edad es clave y 65 el valor. Ejemplo. Suponga que necesita modelar un menú en una explicación como se muestra a continuación. Figura 3, ejemplo. Archivo, y de este se deriva nuevo, abrir, cerrar y guardar. Representación en formato JSON. Título. La representación que es JSON que se muestra en esta tabla es una representación en formato texto, pero también se puede representar en formato binario, unos y ceros. A esta otra representación equivale el binario, se le llama BSON. Es una cadena de unos y ceros sin nada que la caracterice de más, excepto que al convertirla en cadenas de texto se presenta como se observó en el ejemplo. Tabla 4. Ejemplo.
Aquí podemos ver, dice su representación en XML, y en otra lectura de programación dice su equivalente en JSON. Entonces acá podemos ver esta representación en XML y acá otra representación en JSON. Bases de datos orientada a grafos. Un grafo es una colección de elementos, nodos, que aportan información relacionada mediante aristas, que son conexión entre los nodos y que puede tener una dirección concreta. Macarrón 2021. Figura 4. Grafos. Vemos un gráfico de nodos y artistas que se puede interpretar así. Tomada de Macarrón 2021. Este es un tipo de base de datos muy diferente a los anteriores. Maneja información de una manera particular empleando grafos y teorías de grafos. Cada nodo solo debe contener una sola columna, entonces se debe normalizar completamente las bases de datos y solo aplica para grafos de tipo binario. Cada nodo se puede relacionar con otros dos nodos como máximo. Las ventajas de este tipo de bases de datos van enfocadas a la integridad de los datos y optimización de las consultas. 1.4 Título: Sistemas de gestión de bases de datos SGBD o no SQL. Como se sabe, las bases de datos solo sirven si existe un sistema que la gestione, un SGBD en no SQL. Hay varios SGBD y la mayoría son de código libre o libre con distribución. A continuación se muestran algunas de ellas, las más populares con sus respectivas características. Es necesario tener en cuenta que no obstante pueden existir otros SGBD menos populares, pero que pueden ser una buena opción en el momento de trabajar para Big Data. Tabla 5. Sistemas de gestión de bases de datos. Tenemos tipo documental, dice MongoDB. Nombre MongoDB. Lanzamiento 2008. Licencia GNU AGPL v3.0. El segundo tipo tenemos CouchDB Relax. Nombre CouchDB. Lanzamiento 2005. Licencia Apache License 2.0. Tipo documental RavenDB. Nombre RavenDB. Lanzamiento 2010. Licencia GNU AGPL versión 3.0. El siguiente es Cassandra. Nombre Apache Cassandra. Lanzamiento 2008. Licencia Apache License 2.0. Siguiente React. Nombre React. Lanzamiento 2009. Licencia Apache License 2.0. Siguiente Redis. Nombre Redis. Lanzamiento 2009. Licencia BSD. El siguiente es Neo 4J. Nombre Neo 4J. Lanzamiento 2009. Licencia GNU AGPL versión 3.0. El siguiente es *.dex. Nombre Dex. Lanzamiento 2008. Licencia comercial. Siguiente es Sons. Nombre SonsGraph.db. Lanzamiento 2012. Licencia GNU AGPL v3.0 y comercial. Título 2. No SQL con MongoDB. Como se mencionó antes, MongoDB es un sistema de bases de datos no relacionales multiplataforma, es decir, que puede instalar en cualquier sistema operativo para servidor Windows, Linux, BSD y Mac. El tipo de bases de datos empleada es el tipo de bases de datos documental, pero también se puede administrar bases de datos clave/valor. No SQL, el tipo de licencia de software es libre, específicamente GNU AGPL versión 3.0. Mongo utiliza el formato JSON compilado para guardar la información. 2.1 Conceptos básicos. JSON. Los siguientes conceptos son claves para la asimilación de todos los elementos de este complemento formativo. Para la implementación de bases de datos conviene tener claridad acerca de lo que es un documento, una colección, a que se hace referencia cuando se habla de creación y actualización de bases de datos, instalación de licencias, entre otros. Primero, JSON, JavaScript
Object Notation. Como la información gestionada utiliza JSON para representar objetos según la especificación del documento RFC 46274 y como JSON es independiente del lenguaje, se ha popularizado mucho el uso del lenguaje JavaScript. JSON es usado por muchos sistemas para intercambiar datos, por lo sencillo que es si se compara con XML. 2. Documento. Un documento es un conjunto de datos estructurados, pero esta estructura no es estática, es decir, puede variar de un documento a otro. La estructura básica contiene pares clave-valor y se utiliza Bison JSON binario como formato para almacenar los documentos dentro del SGBD. Un documento es como el equivalente a una fila dentro de una tabla de un modelo relacional. 3. Colección. En este contexto, cuando se habla de colección, se está haciendo referencia a un conjunto de documentos. Se puede asemejar una tabla en la base de datos relacionales. 2.2. Título. Instalación de MongoDB. Instalación de MongoDB. La instalación de MongoDB en un sistema Windows 10, comenzando por su descarga, implica el seguimiento de una serie de pasos ordenados. En este punto del contenido formativo se dará a conocer el recorrido detallado para tal instalación. Segmente cuidadosamente las instrucciones que se encuentran en el siguiente documento y luego aplíquelas a su computador. Visite enlace https://www.mongodb.com/. Estando allí, haga clic en Software y Community Server para aplicar los pasos. Consola interactiva. 2.3. Título. API. MongoDB tiene, al igual que todas las bases de datos, una interfaz en línea de comando CLI, desde la cual se puede acceder a una API de las funcionalidades. Podemos acceder a su consola interactiva y realizar nuestras primeras interacciones con MongoDB. Ingreso. Para ingresar a su consola interactiva hay que dirigirse a la carpeta donde quedó instalado MongoDB. Abre paréntesis C, /program files /mongodb /server /4.4 /bin, cierra paréntesis. Se debe dar clic en el ejecutable que se llama mongo.exe, como se muestra aquí. Figura 5, consola interactiva. Podemos ver el archivo Mongo, que es aplicación. Entonces se le va a dar ahí. Y está en la carpeta archivos, disco local C, archivos de programa, MongoDB, server 4.4 y bin. Instalación exitosa. Si la vista es como se muestra a continuación es porque la instalación fue exitosa. Figura 6, instalación exitosa. Prueba. Comprobación del funcionamiento. Seleccionar bases de datos. Al igual que en bases de datos relacionales se debe usar un comando para seleccionar una base de datos, pero antes de eso es necesario mirar qué bases de datos existen con el siguiente comando. Figura 8, comando show dbs. Cierra show dbs admin config log, cierra. Comando de selección. Comando para seleccionar una base de datos es use, abre paréntesis, base de datos, figura 9, nombre base de datos. Por favor, mirar el gráfico. Listo. Cierra base de datos. El comando use se usa también para una nueva base de datos. El comando sería use pruebas, figura 10, use pruebas. El comando show dbs, por favor, mirar el gráfico, ¿no? El comando show dbs no está
base de datos hasta que exista el primer documento. Título 2.4. Crear el primer documento. Se creará una base de datos y colección. Esto se habrá almacenando un documento usando el objeto DB, pero primero se debe ejecutar el comando use. Un documento puede tener en teoría máximo hasta 16 megabytes de información. Aprovechando el primer objeto vicio JSON para el almacenamiento en MongoDB y consultando, se debe tener en cuenta dentro de la consola interactiva usar variables para crear o modificar documentos. De esta manera se puede evitar accidentes con una mala manipulación directa de la base de datos. Figura 11. Creación del primer documento. Por favor, mirar la tabla. Ya puede volver a escuchar. Habría que añadir que de esta manera para almacenar un documento es necesario ejecutar el método insert del objeto DB especificando el nombre de la colección que se crea de manera dinámica como la base de datos. Ejemplo, figura 12, almacenar un documento. Por favor, ver la tabla. Finalizar la tabla. Título, primera colección. Es así como se ha creado la primera colección del nombre colección /personas en nuestro primer documento. Para confirmar esto, se puede ejecutar el comando show collections. Figura 13, creación de una colección. Mirar la tabla. Cerrar la figura. Dejar de mirar la tabla. Método find. Para consultar los documentos se utiliza método find en la colocación como se muestra a continuación. Figura 14. Consulta de documentos. Por favor, ver la tabla. Listo. Llave primaria. Note que existe un atributo que nunca se definió llamado _id. Este es un índice, lo que es equivalente a la llave primaria. Manipulación de datos con MongoDB. Punto 3. Título. Punto número 3. Manipulación de datos con MongoDB. Las bases de datos deben poder manipular la información de varias maneras, ya que los procesos en los sistemas informáticos necesitan de esas operaciones básicas, tales como crear los datos, consultarlos, actualizarlos y en algún punto eliminarlos. Abre paréntesis, create, read, update and delete CRUD. Por tanto, queda establecido que almacenarla o contenerla no es su mera y única función básica. 3.1. Crear documentos. Es la primera de 4 funciones elementales a la hora de utilizar bases de datos. Crear documentos permite insertar unidades de información, en el caso de MongoDB, a través de documentos, de colecciones y datos. Para poder crear un documento, MongoDB posee el método .insert, abre paréntesis, cierra paréntesis, save, abre paréntesis, cierra paréntesis, y de una manera especial update, Graterol 2.14. Por favor, mirar la tabla. Listo. Puede seguir escuchando. Insertar varios simultáneamente. Se puede insertar varios a la vez. Mirar la tabla, por favor. Ya puede seguir escuchando. Actualizar documento. Tienen todas las funciones de insert, pero además permite actualizar un documento si ya existe el ID de dicho documento o llave primaria. Insert, abre y cierra paréntesis. Mostraría una excepción. 3.2. Leer y consultar colecciones. Cuando de la función leer y consultar información se trata, la información básica consiste en usar un método find de la colección, tal como ya se ha dicho en un punto anterior de este componente formativo. Primero, leer y consultar colecciones. Por favor, mire la tabla. Segundo, función pretty. Otra forma de visualización es aplicar la función pretty. Por
Por favor, mirar la tabla. 3.3. Actualizar documentos. Es momento de ver un ejemplo de cómo se actualiza la información en la base de datos, ello conociendo el contenido del atributo "-id" del documento a actualizar. Preste atención a la siguiente estructura, por favor ver la tabla. Opción Observe permite agregar un documento si no existe, siempre y cuando esa opción esté activada. Por favor ver la tabla. 3.4. Borrar documentos. El método remove elimina uno o más documentos de una colección. Recibe parámetros para realizar la eliminación selectiva. Si no se le pasa ningún parámetro, elimina todos los documentos de la colección. Esto nos conduce a concluir que las bases de datos no relacionales son más sencillas de administrar al no tener el uso de estructuras complejas e interrelacionales. Por favor, ver el gráfico. La función drop abre y cierra paréntesis elimina toda una colección y es más recomendable a la hora de realizar esta tarea, ya que utiliza menos recursos que remove abre y cierra paréntesis. Por favor, ver la tabla.